Estamos en el domingo 17º del tiempo ordinario. Perdón. Ahora sí. Seguimos en el ciclo B dedicado a Marcos, pero por alguna razón la liturgia del día de hoy nos presenta el mismo pasaje que nos tocaría en Marcos, que es la multiplicación de los panes, pero en la versión de Juan, del Evangelio de San Juan. Pongo aquí la frase con la que el Señor interpela a sus discípulos. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Que nos hace recordar la frase que encontramos en las versiones de los sinópticos. Denle ustedes de comer. Que en el fondo es el mensaje de este evangelio. El Señor nos involucra en su proyecto de vida plena. La primera lectura está tomada del segundo libro de Reyes, que junto con los libros de Samuel, primero y segundo, los dos de Reyes y los dos libros de Crónica, además de Josué, Esdras, Nehemías, Macabeos 1 y 2, son llamados libros históricos porque son una secuencia de relatos de la historia del pueblo de Israel, casi siempre vinculado a la sucesión de los reyes o el momento de la llegada precisamente de la monarquía a Israel. Por eso a veces Jueces se toma también como un libro histórico. Aquí lo fundamental es que no solamente son relatos periodísticos o meramente históricos, sino que se va siguiendo un hilo conductor. ¿Quiénes son fieles a Dios? Quienes se acercan al proyecto de Dios, y eso que trae como consecuencia, quienes se apartan del proyecto de Dios. Hoy vamos a escuchar un relato vinculado a uno de los grandes profetas que no dejaron libros propios, en este caso Eliseo, pero también en los libros de Samuel y Reyes y Crónicas vemos algunos relatos sobre la vida de Samuel, de Elías y de Eliseo. La escena que vamos a escuchar nos presenta a la llegada de un hombre, un devoto, que llega al templo que cuidaba Eliseo con la ofrenda de las primicias. A mí todavía me tocó, cuando vivía en sociedades rurales, que la gente lleva las primicias, lo primero de la cosecha, para que fuera bendecido. En esa época se ofrecía, era como un don hacia Dios. Esto de las primicias, lo primero que se cosecha en las sociedades agrarias, suele ser un desprendimiento impresionante, porque cuando justo antes de la cosecha a la gente se les está acabando lo que les quedaba del año anterior. Y si fue un año difícil, como es el caso, pues todavía más, es realmente un desprendimiento, es dar de lo que les falta, no de lo que les sobra. Vemos cómo esta persona por devoción llega con sus primicias para ofrecérselo al Señor en su templo. Eliseo no piensa en sí mismo. Se nos dice, bueno, guárdenme todo eso, sino que inmediatamente hace repartir esa ofrenda entre quienes estaban allá, que eran 100 hombres. Desde luego que les parece a quienes les dio la orden que no va a alcanzar, pero Eliseo les transmite esta profecía de Dios, que quien vive desde esta generosidad nunca le va a faltar ni para él ni para aquellos a quienes les comparta. Nos quedamos con la frase. Esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El Salmo, que está vinculado de alguna manera, nos presenta a un canto de amor, de agradecimiento, de glorificación a Dios, porque siempre provee por su creación, no se olvida de su creación. Y subraya que todas las criaturas buscan en Dios esos dones que les dan vida. Y Dios les provee lo que necesitan. El alimento llega a su tiempo. Dios está cerca de todas sus criaturas, pero sobre todo subraya que en los seres humanos es importante buscarlo, tener la mirada puesta en Dios. El amor empieza a realizar sus milagros cuando es acogido conscientemente y con libertad.
Podemos constatar esta generosidad amorosa que lleva a los fieles del Señor a alabarlo y a proclamar la gloria de su reino y dar a conocer sus maravillas. Tomado del Salmo, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Efesios, esta carta que hemos estado recorriendo desde hace varios domingos y que nos sigue explicitando en la doctrina propia de Pablo este misterio del cuerpo vivo de Jesús, que es la Iglesia. El texto que escucharemos lo conocemos casi de memoria porque es muy bello. Es una especie de resumen del misterio de lo que es esta Iglesia como familia, un solo cuerpo animado por un solo espíritu, la vocación de todos los creyentes, subrayando que es una esperanza la que nos une. El poder seguir creciendo, aportando, construyendo esta familia desde el amor compartido. Quien experimenta esta bendición, es naturalmente humilde y amable, comprensivo, comprensiva y capaz de sobrellevar a las hermanas y a los hermanos desde el amor de Dios que nos sostiene. Y tomado literalmente, esta que les comentaba es una expresión común de nuestra fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Y así llegamos, a la lectura del Evangelio, que como les decía, dejamos momentáneamente el de Marcos y nos acercamos al de Juan. Todas las versiones de la multiplicación de los panes tienen en común esta secuencia que les pongo ahí, lo cual nos hace pensar que efectivamente fue algo muy importante en la vida de la comunidad y se les quedó grabado, podríamos decir, con fuego en la conciencia y en el corazón. Esos momentos son los que les pongo aquí. El Señor se conmueve ante la multitud y su hambre. Ya lo veíamos la semana pasada, cuando se conmueve ante la multitud que está como ovejas sin pastor. Inmediatamente después de ese relato, donde el Señor les transmite, les comparte un mensaje de esperanza, el Señor no solamente se queda con eso, sino que percibe su necesidad de pan. Y entonces involucra a los apóstoles, ¿no? El Señor se conmueve, pero le pide a los apóstoles que piensen cómo pueden remediar la situación. Ya les comentaba que los sinópticos dice directamente el Señor, denles ustedes de comer. Y aquí en el Evangelio hay un diálogo que escucharemos, ¿no? Claro, los discípulos se asustan ante lo que parece un imposible. El Señor les dice que revisen qué es lo que pueden aportar. Antes de contestar y asustarse, ¿qué tienen? ¿Qué pueden ustedes aportar? Ellos se lo reportan y se lo entregan, lo ponen en sus manos. El Señor bendice la ofrenda y da instrucciones sobre cómo repartir los panes. Instrucciones precisas. Finalmente, todas y todos comen y hasta sobra, pero nada se desperdicia. Todo se reúne. Siempre terminan con el Señor retirándose a un lugar apartado para orar en soledad. Y hablaremos un poco más de eso en la homilía. La multiplicación de los panes como momento fundante en la vida del Señor y de la Iglesia se ha interpretado de muchas maneras. Algunos autores dicen está haciendo una diferencia entre la manera como Dios en esta nueva época, en esta nueva alianza, procura lo necesario para su pueblo. A diferencia del maná que llueve del cielo, ahora el Señor involucra a todas y a todos para que no le falte alimento a nadie. Otros dicen que el Señor lo que quiere es involucrar a sus discípulos en una misión de alimentar a la multitud en el sentido amplio del término, ¿no? No solamente pan, sino también presencia, cariño, etc. Otros lo interpretan como diciendo:
el Señor les demuestra a sus discípulos y a la multitud que si toda persona es solidaria con los recursos que trae, esos recursos siempre alcanzan y nadie se queda con necesidad. Desde la perspectiva ignaciana, que es lo que voy a tratar de profundizar en nuestra homilía, vemos una secuencia de la mistagogía de los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Ver la necesidad del mundo, la que Dios ve cuando decide encarnarse, un Dios que nos interpela desde su amor, la necesidad de hacer un inventario de nuestros dones, ponerlos en las manos de Dios y esperar sus instrucciones claras a través del discernimiento sin dejar que nada se desperdicie. El relato termina presentándonos a Jesús buscando un tiempo de soledad con su Padre porque, dice el texto de Juan, lo querían nombrar rey. Nos quedamos con esta frase. ¿Cómo conseguiremos pan para que coman todas y todos? Les comentaba al inicio de cuando se estaba explicando las lecturas, que a San Ignacio le gustaba este pasaje y es uno de los que pone en la vida pública del Señor para meditar durante los ejercicios, ¿no? En la segunda semana, que es el conocimiento interno del Señor Jesús, tiene 3 días dedicados a la vida oculta, 3 días dedicados a la vida pública, y entre las meditaciones que pone de la vida pública está esta. Yo siempre me he preguntado por qué, y yo creo que tiene la riqueza, como hemos dicho en otros momentos, de ser como un proyecto de vida, el proyecto de vida de aquella persona que quiere ocupar el lugar que el Señor le invita a tener en la construcción de su cuerpo, que es su iglesia, en esta vivencia del reino de Dios. Ya hemos dicho que el reino de Dios describe básicamente un estado, el estado de nuestra relación con Dios, un Dios con el que convivimos todos los días, un Dios con el que iniciamos nuestro día con la pregunta básica y fundamental, Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Este cómo amar cada día necesariamente se traduce en compartir aquello que el Señor nos ha dado, que nos confía, que nos pone en las manos, para que ejercitemos nuestra posibilidad de amar a través de aquello que el Señor nos ha dado. Dones, talentos, capacidades, recursos de todo tipo, y que están ahí y podemos nosotros utilizar para verlos convertidos en bendición, verlos convertidos en bendición, en vida para nuestros hermanos y hermanas. Claro, esos dones, lo fundamental es que los entreguemos con amor. San Ignacio, en su nomenclatura, distingue que a nosotros como seres humanos, los dones que Dios nos ha dado y que nos los dio de manera gratuita, se nos pueden convertir en riquezas cuando ponemos nuestra seguridad en ellos. Y entonces ya no nos sale de manera natural compartirlos. Sentimos que son nuestra propiedad. No solamente nuestra propiedad, sino nuestra seguridad. Y entonces, ¿cómo? Si suelto esto, ¿con qué me quedo? ¿Qué va a hacer de mí? Y no nos damos cuenta que la única seguridad, porque es lo que nos pone, nos vincula con la vida eterna, la vida plena, es el amor. El ser amor. El que aprende a ser amor, desde el Dios que nos lo enseña, siendo amor para nosotros, pues de alguna forma ya vive esa vida eterna en este mundo, sabiendo hacia dónde le está llevando Dios y la plenitud que alcanzará cuando podamos vivir en el abrazo definitivo del Dios que nos espera al final de esta vida. Pero esta vida es una escuela de amor. ¿Cómo aprendemos a amar? Pues utilizando esos dones concretos que Dios nos ha dado en el servicio de nuestros hermanos y hermanas. Y en otras ocasiones les había invitado a que hiciéramos un inventario de nuestros dones. Muchas veces no somos conscientes. Cuando el Señor Jesús nos dice, ve al mundo y lleva mi amor, comparte mi amor, sana a este mundo herido.
a este mundo enfermo, pues nos asustamos, decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí y pueda yo hacer algo? Estoy totalmente sobrepasado por las necesidades del mundo. Claro, si sentimos que nosotras solos y solas vamos a sacar esto adelante, pues desde luego que tenemos razón para preocuparnos. Pero si hacemos un inventario, como los discípulos, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que tienen ustedes? El texto nos habla de 5 panes de cebada. Era el pan de los pobres, era el pan de segunda. El pan, digamos, de primera, en la época del Señor Jesús, era el pan de trigo, porque la cebada crece donde no crece el trigo. La cebada es muy resistente, pero no tiene el mismo sabor, no tiene la misma condición, digamos, para amasarla. Entonces, 5 panes, pero de los más pobrecitos, y 2 peces. Claro que son, perdón, símbolo de lo que estamos invitados a reconocer en este inventario. Yo muchas veces le digo a la gente, el primer inventario, lo primero que debe estar en tu inventario es tu tiempo, es decir, tu vida. ¿Cómo te lo gastas? ¿Cómo utilizas el tiempo para hacer bendición, para amar, para acercarte a las demás y a los demás? Y junto con tu tiempo, todo lo que el Señor te ha regalado. Ya les comentaba, a veces uno no es consciente. Pídele a la gente que te conoce y que te quiere, que te ayude. Oye, ¿qué ves en mí que puede ser bendición para los demás? En familia podemos preguntar, papá, mamá, hijos, ayudarse. ¿Qué ven? ¿Qué se ven mutuamente como dones? Para que eso lo podamos poner en las manos de Dios y dejarle que Él nos vaya mostrando cómo convertirlo en un acto de amor. Capacidades intelectuales, capacidades creativas, tantísimas cosas, ¿no? Esto de las instrucciones precisas que el Señor da también es importante. Todos los días, ¿qué hago con mis 5 panes y 2 pescados hoy, Señor? Y percibir en ese ratito al inicio del día que el Señor te va dando pistas. Ahora vamos a ver a esta persona, ahora le vas a compartir a esta, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, una gran enseñanza que podemos extender como nos ha invitado el Papa Francisco. Si todos compartimos, en este mundo no faltaría nada. Pero es importante tener esta actitud de solidaridad, de fraternidad, de sororidad al construir un cuerpo. Y también la última parte que es importante, no se desperdicia nada, no se tira nada. Pidámosle al Señor la gracia de salir de nuestra tendencia a ser una sociedad del descarte, del desperdicio, y ser cuidadosos con nuestros recursos. Finalmente, el Señor Jesús va con el Padre al final. Es testigo de este milagro que se ha ido desarrollando frente a Él y frente a sus discípulos. La gente tiene una idea de qué hay que hacer, hay que nombrar a este como rey, pero el Señor no se deja llevar por ese arranque, sino que va con su Padre para preguntarle. Nuevamente, esta invitación de que todos los días tomemos un tiempo para preguntarle a Dios, ¿cómo quieres que amemos hoy? Pidámosle al Señor que nos permita hacernos conscientes de tantos dones que nos ha dado, tantas posibilidades de poder hacer el bien, de poder bendecir a los demás. No recordemos que para no asustarnos y darle al clavo, siempre le tenemos que preguntar a Él, cada día, Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Que les acompañe y les haga buena noticia para todas y todos quienes se encuentren. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.